Sí, gracias, señor presidente. Señorías, este proyecto de ley, como se ha indicado, es la consecuencia lógica de la previsión de la vigente Ley del Concierto Económico Vasco, que establece la necesidad de su adaptación cuando se producen reformas tributarias que así lo requieran, como ha sido en este caso. No es la primera vez que esto ocurre, ya se abordó en la modificación de la ley en el 2007 para adecuarla a las reformas y cambios tributarios producidos desde el momento de su aprobación en el año 2002 hasta ese momento. Ahora lo que se hace es incorporar los acuerdos que, con relación a una serie de impuestos a los que se hacía alusión en la intervención de la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, digamos, los impuestos establecidos en los últimos tiempos por la Administración General del Estado y que serán recaudados por la Hacienda Foral, pues se ha alcanzado en la Comisión Mixta del Concierto Económico. Los depósitos bancarios, la producción de energía eléctrica, el combustible nuclear, las emisiones de gases fluorados, el gravamen sobre loterías, etc. Las Cortes ratifican o no ese conjunto de acuerdos. Lo hacemos por el procedimiento de lectura única y sin trámite de enmiendas, ya que lo que se pone en valor es precisamente el carácter de norma paccionada entre la Administración General del Estado, las Diputaciones Forales y el Gobierno vasco, como prevé la mencionada Ley del Concierto. El Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de Cataluña votará a favor de esta ratificación y, por consiguiente, del proyecto de ley que nos ocupa. Pero en relación al contenido del proyecto y al contexto en el que se aprueba, quisiera hacer algunas consideraciones. Celebramos que el proyecto de ley sea el resultado de un proceso de diálogo bilateral que concluye con éxito. Un diálogo bilateral en el que ambas partes siempre ceden en algún aspecto para alcanzar un acuerdo equilibrado que se traduce finalmente en una norma legislativa. Bien es cierto que en este diálogo y negociación tienen también protagonismo las administraciones provinciales vascas, además del Parlamento de Euskadi, ¿no? Pero, en fin, ese es el procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico fruto de la singularidad de las instituciones vascas. Celebramos también el hecho de que con estos acuerdos y los precedentes y los que deberán proseguir se pone de manifiesto la vigencia de la especificidad constitucional del sistema de financiación del País Vasco mediante el concierto económico. Nuestro Grupo no pone en cuestión en ningún caso esa especificidad constitucional. Sin embargo, se da la circunstancia de que esta ley de adecuación del concierto se produce en un momento en el que el Gobierno de España ha anunciado una profunda reforma fiscal y, en paralelo, una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común que, de acuerdo con las previsiones de la LOFCA, debería de entrar en vigor el 1 de enero pasado. Entrado ya el mes de abril, desconocemos qué previsiones tiene el Gobierno acerca del calendario y el contenido de esa reforma de financiación autonómica. Y en mi opinión, reitero que sin menoscabo de la constitucionalidad del concierto económico foral no es posible ya abordar la negociación de la financiación autonómica de las comunidades autónomas de régimen común sin tener presente también los resultados económicos previstos evidentemente de la reforma fiscal y de la aplicación concreta de los sistemas forales. Hoy hablamos del concierto económico, no de la metodología del señalamiento del cupo. El concierto no es ningún privilegio, yo coincido en eso, sí una singularidad reconocida constitucionalmente que nosotros compartimos. El cupo, depende cómo se calcule, sí que puede ser un privilegio. Ya sé que este es un tema un poco tabú, digamos, que de otros temas territoriales o que afectan a otros territorios y que afectan a la sensibilidad de los mismos y de las personas, se cree con derecho a hablar y a opinar todo el mundo. Y además es bueno que sea así. Pero de este tema es un poco tabú, señorías, y ustedes lo saben. Y yo creo que los temas tabús conviene ir pasando página de los mismos. El sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común también contempla, como ustedes saben, un conjunto de singularidades derivadas de condicionantes geográficas o competenciales que, a mi juicio, deben continuar y que no son fuente de privilegio alguno tampoco, por recordar el sistema canario, digamos, que es el más evidente en estos casos. Todos hemos constatado, sin embargo, a pesar de las mejoras a través de las diversas revisiones periódicas, de las deficiencias en el vigente sistema de financiación relacionadas, en particular, con el modo de establecer la distribución interna de la solidaridad. Solo hay que leer las declaraciones de los presidentes de las comunidades autónomas, de todos los partidos.
Déjenme decir de antemano que, a mi juicio, debe existir un mecanismo de solidaridad que transfiera renta de unas comunidades a otras, como existe en Europa entre los Estados miembros. Ese mecanismo, sin embargo, muy condicionado por los ciclos económicos, debe ser revisado periódicamente y, por ello, la LOFCA prevé su renegociación a los 5 años de vigencia, que, repito, ya han transcurrido. A nuestro juicio, ese nuevo sistema de reparto de la solidaridad interna debería también contar con las correspondientes aportaciones del País Vasco y de Navarra. No se trata de cuestionar el concierto en absoluto, pero sí de tener prevención respecto al posible resultado solidario o no del cupo, que no lo sabemos. Es cierto que en el Fondo de Compensación Interterritorial ya participan ambas comunidades, pero ese no es el principal instrumento de la solidaridad interna, como ustedes saben. Y no se trata de sacralizar ninguna cifra, porque todas son discutibles. Me referiré a una publicada recientemente por un importante asesor del Gobierno, que no mío, el profesor Ángel de la Fuente. Según él, la exención a la solidaridad derivada del cupo actual, con datos del 2007, reduce la aportación vasca a la Hacienda común en unos 1.790 millones de euros. Y añade que, como consecuencia de una valoración a la baja de los gastos estatales imputables y de un cálculo, a su juicio, erróneo sobre la liquidación del IVA, cabe considerar otros 2.690 millones de reducción. En total, calcula, fecha del 2007, del inicio del quinquenio, unos 4.500 millones. Discutibles.